Muchas gracias por su tiempo de espera. Buenos días tengan todas, todos y todes. Agradecemos a todos su presencia a este primer informe ciudadano de actividades y entrega de los premios, Premio Valores al Periodismo en Derechos Humanos, Premio Valores a la Fotografía en Derechos Humanos y el primer concurso de dibujo Coloreando Mis Derechos. Invitamos a los integrantes de nuestro presidium a tomar asiento, por favor. Para iniciar con este importante evento, agradecemos la presencia de todos ustedes y me permito saludar a los integrantes de nuestro honorable presidium. Doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y vicepresidente de la zona oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Saludamos la presencia de la maestra Jessica Janet Pérez Carrión, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y secretaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. De la misma forma, agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Damos la bienvenida a la licenciada Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. De la misma forma, saludamos al maestro Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Bienvenida, maestra Ligia Nicteja Rodríguez Mejía, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche. Por supuesto, agradecemos la presencia del licenciado Daniel Sepúlveda Árcega, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit. Bienvenido. Agradecemos también la presencia de los integrantes del Consejo Consultivo de la CDDH Nayarit, a Virginia Garay Cázares. Y saludamos también la presencia de Juan Manuel Ibáñez Cortés. Muchas gracias por su presencia, por fortalecer este importante evento y también agradecemos la presencia del licenciado Omar Cordero Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad. Muchas gracias por su presencia. Esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit ha dado muestras de que se encuentra comprometida con los más altos valores de protección, cuidado y respeto a la misión y visión en pro de los mismos y que es una premisa por la cual se trabaja todos los días. Por ello, vale la pena recordar que el pasado mes de diciembre de 2024, en el marco del Día de los Derechos Humanos y por indicaciones del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, esta comisión lanzó 3 convocatorias que estuvieran enfocadas a generar un espacio de reflexión y visibilización de los derechos humanos a través de la representación artística contenida en la realización de productos audiovisuales de calidad y con alto compromiso social en pro de los derechos humanos y que a su vez estas convocatorias han sido un instrumento fundamental para el fortalecimiento de los mismos en nuestra entidad. De la misma forma, como parte de este importante trabajo para garantizar la igualdad, la inclusión y la vigencia de los derechos humanos, este viernes 31 de enero se llevará a cabo en este patio cívico de la CDDH Nayarit el conversatorio titulado Buenas prácticas de protección de derechos humanos desde el sistema no jurisdiccional. Encuentro organizado en conjunto entre la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Sede y con la participación de importantes personalidades en la materia. Y bueno, solicito al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y vicepresidente de la zona oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, nos brinde su mensaje de bienvenida y ponga en marcha este importante conversatorio. Pues muy buenos días también de mi voz.
No quiero ser redundante con lo que ya nuestra extraordinaria maestra de ceremonias ha referido, sí únicamente reiterar el agradecimiento por su presencia, porque finalmente estas actividades están dirigidas a todas y todos ustedes. Finalmente decidimos socializar lo que esta comisión ha realizado el año pasado en cada uno de los rubros, precisamente para poder tener una mejor comunicación a quienes nos debemos, que es el pueblo del estado de Nayarit y cualquier persona que radique o que transite o que se encuentre en nuestro territorio. Eso por un lado. Por otro lado, pues me siento muy contento de poder en este día poder entregar los premios a las personas que hicieron un esfuerzo por expresar de alguna manera su percepción sobre los derechos humanos en su entorno a través del arte, a través de medios de expresión como la fotografía y el reconocimiento a la trayectoria de quienes dedican su vida a una labor tan importante como es el periodismo en materia de derechos humanos. Entonces, eso no puede más que darnos satisfacciones. Estoy convencido que la presencia de las y los presidentes en este evento, por supuesto, le dan un realce que trasciende al estado de Nayarit y que seguramente provocaremos inercias similares en distintos territorios del país, porque somos una comisión que, si bien es cierto atiende a una entidad federativa, pues está abierta ahora más que nunca no solo a los ciudadanos mexicanos, sino a los no nacionales que transiten por este territorio y que tengan como aspiración pues mejores condiciones de vida para sus familiares o que se encuentren huyendo por alguna situación en sus lugares de origen. Entonces, por todo ello me parece que este tipo de eventos debe permear y cumple con otro propósito, que es formar a nuestras infancias y a nuestras juventudes con una cultura muy arraigada al respeto y al reconocimiento de los derechos humanos. Este tipo de eventos, por modestos que sean, esperamos que finalmente irradien y que consigan un resultado perenne en nuestras infancias y en nuestras juventudes. Por todo eso agradezco a la presidenta Jessica, a la presidenta Ligia, que además es presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, a la presidenta Luz, al presidente Marcos y a nuestro amigo presidente Raúl, que han sido extraordinarios aliados en los propósitos que este organismo constitucional autónomo tiene, que por supuesto compartimos muchas de las visiones que nuestros propios organismos tienen respecto a las necesidades y el estado que guardan los derechos humanos en nuestras entidades, y este tipo de encuentros siempre nos fortalece y nos da un impulso extraordinario a la labor que realizamos y a no perder de vista todas las aristas posibles en las que podamos seguir fomentando una cultura de la paz, seguir fomentando una cultura del respeto a los derechos humanos y sumando a este barco de los derechos humanos a quienes ahora mismo lleven las riendas de las instituciones estatales en todos los niveles de gobierno. Por todo ello, creo que es de agradecerles nuevamente su asistencia. No quiero extenderme más y bueno, haríamos lo propio con un breve video, si me permiten proyectar, para después dar inicio a nuestro conversatorio que estoy seguro ha generado ya mucha expectativa. Muchas gracias. Y bien, ahora presentaremos a los ganadores de las 3 convocatorias que fueron creadas para reconocer la labor destacada de personas y profesionales en el campo de los derechos humanos, así como la promoción de los mismos desde cualquier trinchera. Precisar que el fallo del jurado para el caso de las 3 convocatorias es inapelable, quienes de forma previa dentro de sus criterios de evaluación tomaron en cuenta mensaje e impacto visual, así como el aporte y creatividad en algunas de las categorías. El jurado calificador estuvo conformado por personalidades cuya trayectoria ha sido reconocida por su labor en pro de los derechos humanos y que tenemos también la honrosa presencia de algunos de ellos.
Convocatoria Premio Valores al Periodismo en Derechos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la Fundación Balsaín, edición 2024. El objetivo del premio fue reconocer la trayectoria de periodistas que han destacado en la investigación y difusión de los derechos humanos, y la presente convocatoria estuvo dirigida a personas en el ejercicio de la libertad de expresión y periodismo, así como la defensa de los derechos humanos. Y en esta categoría, el jurado calificador declara como ganadora a la periodista Claudia Karina Gómez Cancino, mejor conocida en el medio como Karina Cancino. Felicidades. Felicidades, Karina Cancino, un reconocimiento muy importante y que se suma a toda tu trayectoria. Enhorabuena. Muchas gracias, Karina. Solicitamos que regreses a tu lugar, por favor. La segunda convocatoria es el Premio Valores a la Fotografía en Derechos Humanos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la Fundación Balsaín, edición 2024. Atendiendo la calificación emitida por el jurado calificador, los resultados del Premio Valores a la Fotografía en Derechos Humanos son los siguientes. Primer lugar, Tengo Derecho, por José Ramón Pérez González. Un aplauso, por favor. El segundo lugar, Elle, Resiste, Persiste, Existe, por Aníbal Astorga Aguiar. Y el tercer lugar, Opacar la Verdad, por Miguel Ángel López de León. Y bueno, dentro de las bases de esta convocatoria se consideró un premio especial del público que fue definido por votación popular, es decir, las fotografías se publicaron en nuestra página oficial de Facebook y recibieron voto mediante reacciones de me gusta o me encanta. Y el ganador para este premio del público es Carlos Manuel Estrada. Muchas gracias a quienes participaron y felicidades, por supuesto, a los ganadores. Invitamos a los ganadores de esta convocatoria de fotografía a colocarse junto al presidium para una fotografía oficial. Merecidos aplausos, los invitamos a colocarse en sus respectivos lugares para continuar con los ganadores de la tercer convocatoria. Primer concurso de dibujo Coloreando mis derechos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Esta actividad estuvo dirigida a niños, niñas de entre 6 y 12 años de edad.
tuvo como principal objetivo captar la visión de la infancia y la adolescencia con respecto a la garantía de sus derechos. Al elaborar el dibujo o pintura, reflejaron la relación que las niñas y niños tienen con los derechos humanos en su entorno. Y con mucho gusto les compartimos los resultados emitidos por el jurado calificador. Primer lugar, Vuela alto, vive feliz, de Andrea Berenice Flores Casas. Felicidades. Felicidades, Andrea. Solicitamos regreses a tu lugar. El segundo lugar es para Dylan Joan Cadena Alegría, con su trabajo titulado Los derechos de los niños. Felicidades. Muchas felicidades, Dylan Joan Cadena Alegría, por este merecido segundo lugar. El tercer lugar, Mi lugar seguro, derecho a una familia, de Antonia Sofía Paredes Chávez. Felicidades. Muchas felicidades, Antonia Sofía Paredes Chávez, y muchísimas gracias a todas las niñas y niños que participaron. Solicitamos a los 3 ganadores a que pasen al área de Presidium para la toma de una fotografía oficial. Andrea, Dylan, por favor, Antonia también, con su reconocimiento en mano. Muchas felicidades, un aplauso, por favor. Muchas felicidades, ya quedó la toma. Y bueno, continuamos con nuestro orden del día. Solicitamos a nuestros integrantes del Presidium colocarse en sus respectivos lugares y, por supuesto, al hacer mención de los jurados calificadores de estas 3 convocatorias, agradecemos, por supuesto, la presencia de todos ellos. Estuvo conformado, como bien lo comentaba, por personalidades con una amplia trayectoria. Uno de ellos, a mi compañero Meda, por favor. Muchísimas gracias. Se le hará entrega de un reconocimiento especial. De la misma forma, solicitamos la presencia de nuestro jurado calificador, Cristian Ruano.
Pues muchísimas gracias a todos quienes hicieron posible de esta premiación y esta convocatoria, tanto a los participantes como a los jurados calificadores. Y bueno, los invitamos a colocarse en sus respectivos lugares. Continuamos con esta importante jornada y es momento de cederle el uso de los micrófonos a quien se encargará de moderar este importante conversatorio, denominado Buenas Prácticas de Protección de Derechos Humanos desde el Sistema No Jurisdiccional. Y para ello le cedo el uso de la palabra principalmente al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. De verdad que es muy emotivo ver la premiación, a lo mejor en esta primera edición, en estas categorías, tanto a niñas, niños y jóvenes, y por supuesto a la trayectoria al periodismo. Creemos que hay otras categorías de actividades que abonan a la promoción y defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y de la dignidad de la persona. Sin embargo, quisimos iniciar con esta categoría porque hay que iniciar siempre, y estoy seguro que en la siguiente edición tendremos detectadas otras actividades que debamos reconocer, porque justamente estas pequeñas acciones todos los días contribuyen a la cohesión social, a la generación de jóvenes, de juventudes, de infancias con este sentido social, este sentido humanista que nos interesa en estos tiempos más que en otros, en todo el territorio del país. Entonces, me parece a mí que había que iniciar con algo. He propuesto también a la FEMOP elevar este concurso en sus diferentes ediciones, que hagamos un esfuerzo porque nuestras entidades federativas podamos elevarlo, ¿por qué no primero a nivel regional y después a nivel nacional con las categorías que hemos estado iniciando? Ojalá sea una realidad, porque seguramente impactaremos mucho más en estas alianzas que nos fortalecen en todos los sentidos. Entonces, muchas gracias, de verdad. Es muy emotivo ver a nuestros niños y a las personas reconociendo la labor, porque para esto se ocupa mucha sensibilidad. El preocuparse por el prójimo en estos días es un valor muy escaso que tenemos que recuperar y tenemos que revalorar. Entonces, este conversatorio en el que no podía dejar de aprovechar la visita de las queridas presidentas y queridos presidentes, además por la investidura, pero sobre todo por su calidez y calidad humana y por su amplio conocimiento en la actividad que realizan, para que nos compartieran brevemente sus buenas prácticas y por qué no en las áreas en las que creemos hay oportunidad de mejorar. Yo, sin más preámbulo, me gustaría dejarle la coordinación de este foro a nuestra presidenta de la Federación Mexicana de Organismos de Defensores de Defensorías Públicas de Derechos Humanos, en donde nos daría la oportunidad de dar nuestro mensaje en un tiempo estimado de 10 minutos para después hacer alguna retroalimentación. Entonces, dejaría, presidenta Ligia, en tus manos la coordinación de la mesa y bueno, pues que sea para provecho de todos los que estamos aquí presentes. Buenos días, muchas gracias a todas, todos y todes. Y antes de entrar en materia, si me permiten, yo quisiera, a nombre de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, externarte una felicitación por los trabajos que hoy en un apretado ejercicio de síntesis nos has planteado. Yo conversé con él
antes de este evento y él me decía que si bien por mandato tiene que presentarlo ante el Congreso del Estado, que función que ya realizó conforme a los requerimientos normativos, él le ocupaba y le preocupaba el poder tener este encuentro con la ciudadanía, con sociedad civil y bueno, pues hoy he visto que con mucha razón porque tenías muy buenas cuentas que dar y esa preocupación de seguirlas ofreciendo, así que una felicitación. Y bueno, también me robo un minuto también para felicitar a las familias de las niñas y los niños que participaron en el concurso. Creo que cuando se trata de nuestras infancias, siempre las familias son un factor fundamental y muy atinadamente lo planteaste como una de las categorías. Entonces, bueno, pues a ver, ahora nos toca darle un aplauso a sus familias para que reconocerles el esfuerzo, por favor. Muchas gracias. Y dicho lo anterior, bueno, entramos en materia y quiero muy brevemente significar a las compañeras y compañeros que hoy nos acompañan y que hemos tratado de hacer una selección de contenidos pues que esperamos que puedan ser de utilidad sobre las mejores prácticas dentro de nuestros propios organismos de derechos humanos. Y bueno, cedo el micrófono por 10 minutos, seremos un poco estrictos ahí, les pido perdón anticipadamente porque ahí no hay mucho humanismo, ahí somos determinantes en el tiempo. Entonces, a la maestra Jessica Janet Pérez Carrión, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes y a su vez es secretaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y bueno, pues ella ha elegido un contenido breve para poder compartir con ustedes en esta fiesta de los derechos humanos de Nayarit. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por la presentación, Presidenta. Muchísimas felicidades, Presidente Carlos, por este ejercicio de transparencia que realizas el día de hoy, por además convocar estos premios que suman a la sociedad a las actividades que se realizan desde los organismos de protección de derechos humanos y además nos involucran, ¿verdad?, a todas, a todos y a todes. Entonces, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por la invitación y yo muy honrada de compartir con ustedes, presidentes y presidentas, el día de hoy y dejo las parafernalias porque si no se me acaban mis 10 minutos. Bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una reflexión, porque a lo que nos dedicamos las comisiones de derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos en todos lados, pues es a promover y a defender derechos humanos. Y esta labor pues tiene mucha importancia, ¿verdad? Y a través del tiempo, a través de los tiempos, a través de las historias, pues se van teniendo características y opiniones al respecto. Pero fíjense, lo que yo quiero compartir con ustedes es que los modelos o las maneras en lo que los OPDHs, lo voy a decir así para abreviar, los organismos de protección de derechos humanos, trabajamos y nos ha tocado como ir buscando las mejores maneras de hacerlo, es lograr la mayor cercanía con la sociedad posible. Nos toca también dialogar con personas servidoras públicas, por supuesto, ¿no? Esto de promover derechos humanos tiene una doble vertiente, que la sociedad conozcamos cada vez más y cada vez mejor cuáles son nuestros derechos y quiénes son las personas encargadas de ayudarnos a materializarlos, cuáles son las herramientas, pero eso está bien difícil, ¿no? Incluso para nosotras y nosotros que nos dedicamos a esto, pues luego hay como 50 ventanillas y uno no sabe cuál ir a tocar, ¿no? Entonces, nos toca pues ser esta herramienta para ustedes como sociedad civil que a veces nos ayude a encontrar esa puerta que toca tocar o a tocarla en manera conjunta, ¿no? Porque fíjense, las leyes que se han avanzado mucho en reconocimientos de derechos, en hacer leyes, en rehacer leyes, reglamentos, reformas, adopción de tratados internacionales y todo esto que tiene que ver con cuestiones legales y de academia, a veces la sociedad quisiéramos que todavía se avance más. Pero además de eso, digo, si solo fuera eso, pues luego la sociedad nos seguimos quedando como con esta sede, pero ¿y luego? ¿No? Y luego la política pública, o cómo va a bajar esa ley y me va a beneficiar a mí,
o a mi vecino o a la persona que yo estoy viendo que necesita que le llegue esa protección de la que todo el mundo habla, ¿no? Y hay una reflexión que a mí me gusta mucho hacer, tanto con sociedad civil como con personas servidoras públicas, y la óptica pues es diferente, ¿verdad? Porque como sociedad civil es lo que el Estado me debe, y como persona servidora pública es lo que le debemos a la sociedad como representantes del Estado. Y esta reflexión es sobre la justicia, ¿no? Y sobre cómo hemos venido representando a la justicia a través de los tiempos. La justicia se representa a través de Temis. ¿Sí han visto esta figura de una mujer con ojos vendados, una balanza? Sí, ¿hemos visto ustedes, niñas, niños? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la han visto? ¿No? Bueno, yo les platico. Es una mujer, así como de la cultura griega, y entonces está con una balanza aquí, la balanza está igual, tiene los ojos vendados y tiene una espada en la otra mano. Y la idea de representarla así es que la ley debe de ser igual para todas las personas, entonces que no debe de mirar para que pueda ser igual. Y la reflexión que yo invito a hacer es que cuando uno de verdad busca qué es lo que tendríamos que hacer todas y todos, independientemente de a lo que nos dediquemos, porque lo podemos hacer, ¿no? Ustedes lo han representado muy bien en sus dibujos, por ejemplo. Es mirar a las personas, es no tener esta venda de por medio, porque si nosotros queremos tratar igual, claro que debe de haber una base y una ley que diga, esta ley aplica para todas las personas, sí, pero esta base tendría que poder tener una distinción para que nosotros podamos ver las particularidades y las condiciones de la persona, para si necesita que le demos un impulso para que esté en igualdad, pues dárselo, porque no tenemos, supongamos que la ley es un camino, ¿verdad? Y ahí está, el camino está abierto, pero no todas las personas podemos andar ese camino en las mismas circunstancias. Y luego resulta que además, esa es una utopía, ¿verdad? Pero no tenemos el mismo camino. Y a través cada quien de nuestra historia y de nuestra vida lo hemos venido palpando, ¿no? Cuando uno es niña, niño, uno ve la vida de una manera y dice, ay, qué difícil está esto, ¿no? Y luego va uno creciendo y va encontrando a veces otras dificultades y otras cosas que uno dice, qué padre está esto también, ¿verdad? Pero entonces esto es mirar las personas con sus condiciones y sus entornos, y entonces acá es ver qué es lo que de esas condiciones y esos entornos hace que las personas no puedan tener el acceso pleno a sus derechos en igualdad de otras personas, para entonces ir soslayando esos obstáculos, esos baches, esas barreras que tienen y que puedan acceder. Pues eso es mucho el trabajo que tenemos encomendado los organismos públicos de derechos humanos. Y por eso es que es tan valiosa la labor, tanto que desde la sociedad y desde que somos pequeñas y pequeños nos involucremos en estos temas de derechos humanos, que empecemos a reconocer que los tenemos y que empecemos a mirar y a decirle al Estado, oye, pues hay derechos que yo aún tengo pendientes, o a lo mejor yo ya los pude lograr, pero ¿qué crees? Una amiga mía o un amigo mío todavía no puede, ¿no? Y al servicio público también, hacer mucha conciencia de, ok, se está del otro lado del escritorio, pero también estamos, en un momento también estamos del otro lado como personas usuarias. Entonces esa es la reflexión que yo les quiero compartir el día de hoy. Que en el ejercicio, en la promoción y en la defensa de los derechos humanos hay que mirarnos todas las personas con nuestras condiciones, nuestras particularidades para poder ver las barreras que cada quien enfrenta, y si podemos ser ese elemento que ayude a la otra persona a quitar esas barreras, a dar el saltito al bache que está ahí, que a lo mejor yo ya lo pude saltar porque tengo herramientas diferentes, hacerlo. Desde cualquier ámbito al que nos dediquemos y en cualquier entorno en el que estamos, siempre podemos hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta Jessica. Y bueno, pues haciendo una muy apretada síntesis, hoy nos has compartido que desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos hay que reconocer que somos distintos, pero para poder buscar
que tengamos un trato igual. Entonces, pues muchas gracias, Presidenta, por esta reflexión y cedo el uso del micrófono al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, para que nos compartas una reflexión o una buena práctica dentro del ámbito de tu trabajo como ombudsperson. Por favor, gracias, presidente Marco. Muchas gracias, Presidenta. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Estaba yo pensando ahorita que estábamos platicando que es una buena práctica. La mayoría podríamos pensar que es lo que mejor nos sale. Sin embargo, si nosotros vamos, estaba viendo un automóvil aquí enfrente, cuando alguien ve un automóvil y dice, ay, esta es una mamamóvil, esto es, porque alguien los diseñó así. Y fue con el usuario y le dijo qué necesidades tenía. Es que yo la necesito bajita pero larga para que los niños pasen, para que suban. Los gobiernos no tenemos eso. Los diseñamos desde el escritorio los funcionarios y eso es una realidad. ¿Qué hemos hecho en este grupo que ven ustedes enfrente de los 32, 33 compañeras y compañeros? Hemos tratado de revertir el reloj de arena y de escuchar a la ciudadanía para hacernos todo terreno y todo territorio y salir de los escritorios. Por ejemplo, nosotros en Michoacán, ¿qué hicimos? Quitamos todas las oficinas. No hay un solo privado, ni del presidente. Bueno, todavía no nos alcanza el dinero, también el del presidente se va a caer. ¿Por qué? Efectivamente, a veces se ocupa privacidad y contención, en algunos casos los menos, pero en los más lo que necesita la ciudadanía es ver los ojos de quienes estamos atendiendo. Y empezamos por las barreras físicas. Decía una persona de talla baja, ¿por qué a las personas de talla baja nadie nos hace caso? ¿Por qué no gritamos? Y esa es nuestra primera función y nuestra primera buena práctica, que nosotros le digamos ante los medios de comunicación y en los entornos públicos lo que la ciudadanía percibe, pero que los gobiernos no. Recién hablábamos con el señor subsecretario de Derechos Humanos y le decía, bueno, qué padre cuando uno tiene esta relación y este diálogo en donde los gobernantes se escuchan y son sensibles y empáticos con las necesidades ciudadanas, porque eso nos ayuda también a nosotros como ombudspersons. ¿A qué? A que los gobiernos bajen y sean todo terreno y todo territorio. Que eso es nuestra función, recorrer cada terreno, cada territorio y estar todos los días rehaciéndonos, porque las necesidades de ayer no son las necesidades de hoy. Antes era llevar escuelas primarias, hoy ya las personas exigen educación profesional. Antes era tener un médico y medicamentos del cuadro básico, hoy hay otros tipos de enfermedades y otros tipos de cirugías y otros tipos de necesidades, hasta las de reconversión sexual o identidad sexogenérica, que no deberían ser de alta especialidad, por así decirlo, sino de primer acceso. Todo eso que se está rehaciendo en las sociedades es lo que nos obliga a nosotros a estar en este contacto y en este diálogo con las autoridades, que es parte, yo diría que la mejor práctica es sensibilizar, pero en la visibilización tengo algunas y algunos amigos periodistas y les decía, ya no cabeceen tan rudo, porque entramos, le llamamos a una pendiente resbaladiza. Manejemos áreas de oportunidad, hablémonos con menos agresividad, porque las primeras violencias empiezan por cómo nos hablamos y cómo nos tratamos. Eso es parte de lo que nosotros también tenemos que decir a la población y decirles, bueno, hablémonos, pero hablémonos bien, que es parte de esta buena práctica. Y eso exigió, y creo que aquí ayudó mucho nuestra amiga Luz, a ver cómo nos ordenábamos desde adentro las defensorías, a tener sistemas de cómputo
mapeos, semaforizaciones para ver dónde tenemos nuestros cuellos de botella, cuánto estamos tardando y por qué la ciudadanía se molestaba con nosotros cuando no resolvíamos algo tan sencillo como hacer una llamada al organismo operador de agua potable y alcantarillado y resolver en ese instante un cobro indebido. Nosotros bajamos de prácticamente un año a 72 horas, prácticamente el 65% de los asuntos. Es decir, nos quedamos sin mucho trabajo y puedo decirles que nosotros pasamos de 130 recomendaciones a 20 por año. Alguna de ellas recomendación general para los 113 municipios, pero básicamente lo que hicimos fue generar el diálogo, entablar los puentes y a través de la gestión en menos de 48 horas a 72 tuvimos casos resueltos. Yo creo que con eso nos quedaríamos de buenas prácticas. Uno, visibilización positiva de las problemáticas y ahí yo a los compañeros periodistas les he pedido mucha sensibilidad, ¿verdad? Sobre todo en temas de seguridad, ¿verdad? Porque a veces esa escalada de violencia empieza con lo que nosotros informamos, con cómo lo informamos, no lo que informamos, cómo lo transmitimos y cómo tomamos nosotros la posibilidad de encarar la temática. 2, organizarnos hacia adentro, no podemos salir desorganizados hacia afuera si no estamos organizados hacia adentro. Y 3, como diría César Luis Menotti, achicar la cancha. Menos quejas, menos tiempo, más gestión, más acompañamiento, más diálogo, más medios alternos, más prácticas restaurativas y por lo tanto mayor efectividad frente a la ciudadanía. Yo creo que lo más importante es que la persona ciudadana o el ciudadano nos vean con la posibilidad de que generemos una buena interlocución entre todos los poderes del Estado con sus necesidades. Esto es muy, muy importante. ¿Para qué queremos una recomendación? Obviamente tiene que ser en casos de extrema violencia, tendríamos que emitir una recomendación, sin duda alguna, pero en casos como la falta de acceso a una escuela, que lo regresan porque trae el pelo largo, son cosas que podemos y que además, como son de cumplimiento gradual, es decir, el acceso se los tenemos que dar de inmediato, pero la capacitación al personal de educación son de tracto sucesivo, es decir, gradual. Tenemos que ir capacitando, nuestro deber también es capacitar y es prevenir. Algo en lo que estamos trabajando en los organismos también es no solo en iniciar la carretera donde empieza la línea de inicio, sino ir antes a la línea de producción donde se está haciendo el automóvil para que no se genere la violación de los derechos humanos. Esto es muy, muy importante. ¿Con qué lo logramos? La medicina es básica, juntas restaurativas, prácticas restaurativas y capacitación en los lugares donde nosotros sabemos que es donde más se están produciendo, no violaciones a derechos humanos, pero sí la posibilidad de que haya una duda en la aplicación de los derechos humanos. Nosotros somos unos convencidos de que la gente no los viola por gusto. Y ahí nosotros tenemos mucha intervención los ombudsperson, porque estamos obligados a capacitar, a darle a conocer a la gente cuáles son los derechos de la ciudadanía para que no ocurra ninguna violación a estos derechos. Yo con esto cerraría, haciendo honor a los 10 minutos que se me otorgaron, estoy cerrando los 8:50 y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, presidente Marco, y bueno, pues gracias por todos tus aportes y ir poniendo como sobre la mesa temas tan singulares. Uno, el hecho de que es fundamental la participación de la ciudadanía y de sociedad civil en el desarrollo de políticas institucionales y políticas públicas, ese es punto número 1. 2, el énfasis en el tema de que las instancias tenemos que irnos ajustando a dinámicas de justicia restaurativa, tanto la institución del ombudsperson como todas las demás, y bueno, eso viene
concretar la expectativa de que tenemos que dar ese servicio y estar inmersos en esa cultura de paz. Muchas gracias. Y cedo el uso de la palabra, por favor, a la licenciada Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Es tuyo el micrófono, querida Luz, por 10 minutos. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por la invitación. La verdad, celebro de verdad los logros que has tenido aquí en la comisión, como bien y coincido con mis compañeros presidentes, el evidenciar esto en la ciudadanía es algo muy importante porque muchas veces se invisibiliza la labor que se tiene ante los retos tan grandes. Y con esto quiero comenzar y no abusar de su tiempo, comentarles que ciertamente en el caso de Jalisco, la Defensoría está cumpliendo este año 32 años de que existe. Y si analizamos los retos de hace 32 años a los retos que tenemos actualmente, pues estamos hablando de un abismo de situaciones sociales muy diferentes a las que teníamos en ese antes y en este ahora. Nosotros en Jalisco tenemos un reto muy importante porque la armonización legislativa no ha caminado junto con este avance de desafíos, de retos. Entonces, hemos estado apostando, como bien comentó el presidente Marco, primero en buscar institucionalizar a la misma comisión, profesionalizar a los servidores públicos que atienden, porque los retos cada día son más demandantes. Entonces, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder hacer frente a esto. ¿Cómo? Acercando la tecnología, generando capacitaciones, generando cursos, generando alianzas con universidades, con naciones civiles para contar con todo esto. Es muy cierto que la balanza que tenemos en torno a violaciones de derechos humanos es cada día más grande. Tenemos que focalizarnos y esforzarnos más para trabajar en temas preventivos y es aquí el reto importante. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos enfatizado en el rol tan importante que tenemos todos desde donde estemos, sea en el ámbito educativo como estudiante, sea en el ámbito de padre de familia, sea como integrante de una asociación civil, sea como servidor público, porque es muy fácil echar culpas y decir es que el gobierno no hace o es que la comisión no está haciendo o no está señalando. Yo creo que es momento de hacer un frente común todos de una manera responsable y decir la responsabilidad es de cada uno de nosotros, desde nuestro metro cuadrado de incidencia, como bien decía Marco, desde el lenguaje en cómo nos dirigimos unos a otros. Tenemos que revertir esas formas de comunicarnos de manera tan violenta, desnormalizar tantas conductas que tenemos como sociedad, como familia, para llevarnos a cabo, porque esto nos genera más violencia, porque ya no nos asustamos ni nos preocupamos de ver violaciones a los derechos humanos, porque pareciera que es lo que debe de suceder en la sociedad. Tenemos que brincar, como bien decíamos, las comisiones estatales de derechos humanos muchas veces ante el mismo INEGI somos medidas en eficacia y eficiencia en cuántas recomendaciones emitimos. Yo creo que no, tenemos que cambiar ese sentido y por un lado generar una campaña muy fuerte mediática o no sé de qué forma, para que la gente sepa realmente cuál es la función de las comisiones, porque aún a 32 años de esto no lo saben. Y otra cosa muy importante es sí trabajar mano con mano desde esta responsabilidad para ser corresponsables, trabajar con las asociaciones civiles, cada una de estas son una fortaleza importante. Las violaciones a los derechos humanos de verdad son tan amplias que tenemos personas con discapacidad, personas que tienen alguna cuestión de contexto de movilidad, ahora que tenemos el tema de migrantes, de repatriados, personas que viven un contexto de viudez, que es el tema que yo les traía preparado, que en otro momento se los quiero compartir, porque una de las funciones de la Comisión Estatal es generar políticas públicas o sugerirle al gobierno políticas públicas que se puedan trabajar en torno a las posibles violaciones de los derechos humanos. Contar con herramientas como es la inteligencia artificial, las plataformas que nosotros podamos tener. En el caso de Jalisco, tenemos un registro electrónico donde el ciudadano puede ingresar a poner su queja, o si va a la comisión, se le toma su queja, inmediatamente se sube a un sistema y ese sistema nos va generando un mapa de calor para ver cuáles son las violaciones que se están dando por estado, por municipio, por agenda, para poder ir previendo, ir un paso más adelante antes de que las cosas estén peores. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano. Las comisiones ya dejaron de ser las enemigas de las instituciones de gobierno, tenemos que ser aliados, trabajar de la mano para poder avanzar hacia una sociedad más justa,
justa, más pacífica, que yo creo que todos es el objetivo que queremos. Todos queremos recuperar la seguridad, la paz, la justicia y realmente que los derechos humanos no sean una utopía. Los derechos humanos deben de estar accesibles, deben de ser una realidad en todas las personas. Yo les comentaba que en días pasados me tocó estar en el norte de Jalisco, aquí muy cerquita, San Andrés Coamiata, y uno ve la realidad en la que viven estas personas y dice, no es posible que vivamos en esa gran brecha de desigualdad. No es posible que aquí no tengan esa accesibilidad a una educación, a un acta de nacimiento, a la salud, porque todavía hay gente que muere por un piquete de alacrán o en un parto. O sea, hay cuestiones que de veras que no hemos atendido y que tenemos esa responsabilidad. Entonces sería yo la reflexión que daría, la importancia de poder trabajar en conjunto de maneras corresponsables y que realmente todas y todos nos convirtamos en aliados de las comisiones. Todos tenemos un papel muy importante. Nosotros tenemos una campaña que estamos generando que se llama Mi Familia, Mi Valor, porque también creemos que si no apostamos para reconstruir el tejido social, no vamos a avanzar. Tenemos que trabajar en conjunto con las familias, sea como estén constituidas, para poder generar de ahí un trabajo conjunto fuerte en volver a educar en valores, que los valores y los derechos humanos sean ese factor de protector que nos impidan las vulneraciones a los derechos humanos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, querida presidenta Luz, y gracias por ir poniendo el énfasis en el tema de que nos debemos de ir reinventando las instituciones públicas con base a los contextos. Finalmente las problemáticas van evolucionando ante diversos planteamientos sociales, económicos, los avances a su vez en materia de derechos humanos son progresivos. Entonces también las instituciones tenemos que ir al corriente, ¿no? No podemos pretender que la realidad se ajuste a las instituciones, sino las instituciones a las realidades. Muchas gracias, querida Luz. Y bueno, cedo el uso de la palabra al maestro Raúl Israel Hernández Cruz para que en estos 10 minutos nos apoyes compartiendo de tus experiencias al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y también de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos. El licenciado Israel fue el presidente de la federación en el comité ejecutivo anterior, así que también tiene mucho que aportar. Gracias, Israel. Bueno, hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran. Sí. Perdón que interrumpa, pero tenemos que salir a otro evento y quería darle las gracias nuevamente a la audiencia y a los excelentes ponentes. Y no quería dejar pasar la oportunidad de tomarnos una foto del recuerdo nosotros y los dejamos trabajando. Por favor, subsecretario, si me hace favor. Pase. La vida pública del Estado es ahora muy dinámica y tenemos que estar en muchos sitios a la vez. Una disculpa por la interrupción y bueno, que siga siendo esto de provecho. Los dejo en excelentes manos. Es su casa. Gracias. Aquí para contar mi tiempo. Gracias, pues muy buenos días a todas las personas que se encuentran en este conversatorio y con el permiso de quienes me anteceden en su participación, yo quisiera hacer con ustedes algunas reflexiones en torno a las buenas prácticas que la institución del Ombudsperson puede implementar frente a la crisis en materia de derechos humanos que se vive en nuestro país a lo largo y ancho del territorio nacional. Una crisis que no es nueva, no es ni siquiera reciente, sino que ha estado presente en la comunidad mexicana desde hace varias décadas.
Tan es así que, refiriéndonos al sistema de justicia, dio origen al principio de la década de los 90 justamente al sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, que está conformado por las comisiones, defensorías y procuradurías de derechos humanos en todo el país a nivel local, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usualmente se conoce el trabajo de las comisiones porque se realizan investigaciones y cuando hay elementos se emiten recomendaciones dirigidas a las autoridades que incurrieron en alguna violación a derechos humanos. La diferencia entre lo que hace la Comisión Nacional y las comisiones locales sustancialmente radica en la competencia. A la Comisión Nacional le toca investigar casos de presuntas violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos federales o cuando intervienen en los hechos autoridades locales y federales. A las comisiones locales, por el contrario, únicamente nos compete investigar a las autoridades estatales y municipales. Pero hay fenómenos que en materia de derechos humanos, particularmente en lo que tiene que ver con derechos sociales, la realidad es que trascienden a la competencia de la Comisión Federal o de la comisiones locales y que pues generan un estado de insatisfacción de determinados derechos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la crisis migratoria, en donde las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están rebasadas, y también las facultades de las comisiones locales, en donde hay una mayor presencia de este fenómeno de movilidad humana. Qué decir también de la materia de seguridad pública. Y bueno, viendo esta situación en donde el sistema no jurisdiccional, que estuvo para complementar las fallas del sistema tradicional de justicia, pues, y que vemos que tampoco ha hecho un cambio notable en la sociedad por cuanto hace al respeto a la protección, a la defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿qué hacemos entonces con lo que hoy se tiene como la institución del ombudsperson? Y yo entendiendo, y también como lo dijo Marco, de que estaba reflexionando, bueno, ¿qué es una buena práctica? Yo una buena práctica la entiendo como el hacer patente esto que se escucha mucho en los discursos políticos, pero que queda en el papel y que tiene que ver con el mandato constitucional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de la competencia que cada quien tenga, y que se traduce en que una autoridad, en este caso el ombudsperson, frente a una situación de violación a derechos humanos, ejerza o haga o adopte acciones, medidas que van más allá de las facultades expresas que se tienen en la Constitución o en la ley que regula nuestras actividades. Esto lo que hace es hacer a su vez patente una obligación internacional que está en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que precisamente dice que cuando una situación de violación a derechos humanos está insuficientemente garantizada por un Estado, existe el deber de todas las autoridades de tomar medidas legislativas, y agrega el siguiente enunciado: o de cualquier otro carácter. Esa simple expresión y su desarrollo jurisprudencial a lo que nos lleva es adentro del mundo de posibilidades, cuando tenemos un problema de defensa o de violación a derechos humanos que no podemos enfrentar con las funciones tradicionales que hacemos día con día. Bueno, hay que ver cómo podemos lograr adoptar una serie de acciones que pudieran hacer efectivos los derechos en una situación determinada. Yo les quiero compartir brevemente, los 5 minutos que me restan, en qué casos se pudiera hacer esto o lo podemos hacer notar. Uno, en Morelos tenemos el único penal federal femenil en donde en los últimos 2 años se han registrado más de la mitad de las muertes en custodia. Mujeres que han perdido la vida y que se ha dicho que ha sido motivo o producto de supuestos suicidios. La mitad de todas las muertes en el país se están registrando en este penal, y la Comisión de Morelos
como comisión local, pues no tiene competencia porque el penal es federal. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las razones que sean, y habiendo inclusive ya emitido algunas recomendaciones, pues no ha logrado evitar que estos sucesos pasen día con día. Entonces es muy fácil, o sería muy fácil en una postura tradicional decir, bueno, pues es que a mí no me toca, es una tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la autoridad responsable es federal y yo como comisión, aún teniendo el penal estando radicado, ubicado en territorio de Morelos, pues no tengo por qué hacer nada. Bueno, pues les quiero decir que frente a esto, lo que hicimos en Morelos fue aliarnos con el Instituto Federal de Defensoría Pública y con organizaciones de la sociedad civil para tocarle la puerta al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y solicitamos una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington para que nos permitiera evidenciar esta situación que se estaba dando. Nos concedieron la audiencia. La petición se hizo por ahí de agosto del año pasado, la audiencia nos la fijaron en noviembre y fíjense ustedes la importancia de esta acción, porque en el ínter de la solicitud y la verificación de la audiencia se fueron sumando más supuestos suicidios de mujeres en este lugar. La Comisión Interamericana nos señaló fecha, que por cierto fue el mismo día en la que se celebró la audiencia sobre la reforma al Poder Judicial. Nosotros estuvimos un par de horas antes y lo que hicimos fue exponer, y aquí un dato importante, con la comparecencia del Estado mexicano representado por las autoridades diplomáticas del país en Washington, con las autoridades de la Fiscalía General de la República por la investigación, las carpetas que se han aperturado por cada uno de estos sucesos, por la autoridad encargada del sistema de reinserción social, por la Secretaría de Gobernación, por Relaciones Exteriores, en fin, ahí estuvimos frente a frente, esta alianza que hicimos con sociedad civil, con las autoridades representativas del Estado mexicano. Dato curioso, por parte de la delegación de México, es decir, en defensa de las autoridades, estaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una cuestión muy curiosa, pero bueno, eso pasó. Y bueno, más allá de decirles en qué consistió o cómo se desarrolló la audiencia, porque no me da tiempo, lo que quiero dejar de manifiesto es que logramos visibilizar la situación, darle la trascendencia no nada más del Estado mexicano, sino a nivel internacional, para que la Comisión Interamericana siga documentando el caso, realice una visita, siga pidiendo información al Estado mexicano y en su caso pueda demandarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos, dado que, bueno, el registro de una muerte en custodia, 2, 3, pues pudiera ser algo que no genere una sospecha que sí se da cuando estos sucesos son tan sistemáticos que, bueno, lo que nos lleva a pensar es que hay una responsabilidad del Estado por omisión o por negligencia y que, claro está, las actividades o las medidas que han implementado pues han sido ineficaces para evitar estas muertes violentas. Eso es algo que me parece es una buena práctica que en este y otros casos, sobre todo en fenómenos, insisto, recuerden ustedes, en asuntos que trascienden y que son fenómenos de violaciones a derechos humanos en donde las autoridades estamos siendo rebasadas. Por último, y con esto cierro y nada más a manera de inquietud, porque también son temas que se están dando, estas reformas constitucionales federales en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de la reforma de justicia penal, del Poder Judicial, la reforma judicial, la reforma que extingue órganos autónomos que a nivel local, por ejemplo, tienen su órgano homólogo, como lo es el Garante de la Información Pública, que estará por desaparecer. Bueno, estas reformas van al final a aterrizar en modificaciones
a constituciones locales y ¿qué creen? Ahí las comisiones tenemos la facultad de impugnar esas reformas, hacer planteamientos interesantes de control de convencionalidad para que la Corte en nuevas oportunidades diga esto que voy a resolver de un Estado, de entrada tiene un problema constitucional federal, es contradictorio al sistema internacional de los derechos humanos, lo digo y de ahí analizo la reforma a nivel local y pudiera determinarla inconstitucional o inconvencional. Son facultades que podemos hacer y lo digo porque la Corte ya se pronunció en el caso de la reforma judicial, bueno, no se pronunció, no se alcanzó la mayoría de 8 votos para declararla inconstitucional, que no es cosa juzgada, sigue abierto el tema y las comisiones locales lo podemos activar 32 veces cada que se vaya dando esta reforma. Entonces el tema no está muerto. En el tema de la desaparición de órganos autónomos como lo son los garantes de información pública a nivel local, nos van a dar esa oportunidad. Y sería interesante seguir madurando, analizando estas viabilidades y volver a tratar de que volvamos o que estemos viviendo en lo que se está perdiendo y son sus últimos suspiros, que es nada menos que el Estado constitucional de derecho en nuestro país. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Israel. Y bueno, nada más para resaltar cómo una de las prácticas que los organismos públicos de derechos humanos hemos considerado como buenas y exitosas ha sido el de no limitarnos a los medios y recursos que contempla el sistema jurídico mexicano y que en este caso la Comisión de Derechos Humanos de Morelos ha sido también muy activa en la participación dentro del sistema interamericano para ir a la defensa de los derechos de las personas en Morelos y en México en general ante instancias internacionales. Muchas gracias y muchas felicidades por esas actividades y por esas buenas prácticas. Y con eso pues vamos a dar por concluidas las intervenciones, no sin antes agradecerles a todas, todos y todas ustedes por su tiempo, su atención y su disposición de estarnos acompañando y estarnos escuchando, a las y los premiados tanto en el concurso de periodismo, de fotografía y a las niñas y los niños de sus concursos de dibujo y a mis homólogos y homólogas por su generosidad en compartir sus experiencias y también a todas las colaboradoras y colaboradores de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, porque también este trabajo es un resumen de todos los 365 días del año en el que han estado ustedes entregando y entregándose a esta hermosa labor y vocación de los derechos humanos. Muchas felicidades a ustedes, encabezados por su presidente, pero bueno, aquí desde la labor de quien recibe las peticiones y a las personas hasta el último escaño de un procedimiento, pues nuestro reconocimiento también por todo su esfuerzo, su compromiso, su paciencia y su entrega. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, principalmente importantes reflexiones y aportes que nos han compartido esta mañana. Y bueno, es momento de solicitar en representación del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la CDDH en Nayarit, invitamos al maestro Juan Miguel Salcedo Rosales, secretario ejecutivo de esta comisión, a hacer entrega de unos reconocimientos a nuestros panelistas y moderadores. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Agradecer primeramente su asistencia y también su resistencia a estas horas. Sé que ya se está calando mucho el solecito y bueno, sin más quiero proceder a entregar algunos reconocimientos, por supuesto, a nuestros panelistas en este conversatorio Buenas prácticas en la defensa de los derechos humanos desde el sistema no jurisdiccional, a quienes hemos escuchado muy atentamente todas sus disertaciones. Son grandes expertos y expertas en la materia,
tenemos presidentes y presidentas de comisiones de derechos humanos de diferentes estados, de Aguascalientes, de Campeche, Jalisco, Michoacán y Morelos. Y bueno, les hemos escuchado esas buenas prácticas que han realizado en todo el ejercicio profesional desde sus campos de acción, ¿no? Procedo a entregar este reconocimiento que me permito dar lectura. Dice: la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit otorga el presente reconocimiento a la maestra Jessica Janet Pérez Carrión por su participación como panelista en el conversatorio Buenas Prácticas en Protección de Derechos Humanos desde el Sistema No Jurisdiccional, Tepic, Nayarit, a 31 de enero del 2025, y firma al calce el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, quien es el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en este mismo sentido, el siguiente reconocimiento es para el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán. El siguiente reconocimiento al que le doy lectura es para la licenciada Luz del Carmen Godínez González, quien nos acompaña y es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Y el siguiente reconocimiento es para nuestro último panelista, el maestro Raúl Israel Hernández Cruz, quien nos acompaña, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y bueno, también por último no podemos dejar de reconocer la excelente moderación que estuvo a cargo de la maestra Ligia Nixteja Rodríguez Mejía, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.